San Juan nos cuenta en su Evangelio que cuando Jesús estaba crucificado con aquel letrero colgado sobre su cabeza, este es el rey de los judíos, los sumos sacerdotes fueron a ver a Pilato y le dijeron que quitara ese letrero porque les perjudicaba en sus pretensiones nacionalistas. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Lo escrito, ahí se queda. Y eso vale especialmente para las llamadas religiones del libro, el judaísmo, cristianismo e islam, porque esas religiones se basan en unos escritos, sus escrituras, que son atribuidas a su fundador o, sin ninguna duda, debidas a su fundador. Ese, por ejemplo, es el problema que tienen los musulmanes. Algunas de las suras del Corán justifican o pueden ser utilizadas para justificar la violencia de los terroristas. Por muchas vueltas que otros quieran darle a esas suras interpretándolas en el sentido simbólico o incluso espiritual, habrá quienes, como de hecho sucede, las utilicen para justificar poner bombas o matar gente inocente. Pues bien, esto de una forma especial nos sucede a los cristianos, quizá también a los judíos, nos sucede a nosotros los cristianos, incluidos, por supuesto, los católicos. Durante muchos siglos, sobre todo el Antiguo Testamento, fue interpretado de una manera literal y además fue considerado un libro de ciencia, también de ciencia, y no solo un libro religioso. Por ejemplo, en la cuestión de si la Tierra era el centro del universo, del sistema solar, o si lo era el Sol. Hay un texto en el libro de Josué donde se dice que, a petición de Josué, el Sol y la Luna se paran en su trayectoria en el firmamento. Una interpretación literal de ese texto, y tomado, insisto, como un libro de ciencia, fue lo que justificó la condena de Galileo en el 1633. Tuvieron que pasar unos cuantos años hasta que en 1943 Pío XII publicó la Divino Afflante Spiritu, que permite una interpretación que no sea solo la literal a tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Había ya una base patrística en esa interpretación y Pío XII la hace oficial en esa encíclica. Son los llamados 4 sentidos, 4 formas de leer las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. La primera de ellas sería la literal, que tiene que ser la base de todas las otras. La segunda sería la alegórica, es decir, esto representa además otra cosa. Por ejemplo, el paso del Mar Rojo es una alegoría del bautismo. La tercera sería el sentido moral, qué aplicaciones prácticas en la vida cotidiana puede tener ese texto. Y la cuarta sería la anagógica, que es qué relación tiene con la vida eterna esa enseñanza, ese texto de la Sagrada Escritura. Además, en esa encíclica, Pío XII permite que se utilice el llamado método de la historia de las formas, un método histórico crítico. Esos 2 métodos van a servir para entender cómo ha evolucionado ese texto que se está estudiando, incluso cómo ha tenido distintas versiones, distintas traducciones, muy especialmente en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Bien, todo eso efectivamente da una nueva perspectiva a los estudios bíblicos. Pero lo escrito está. Porque hay cosas en los evangelios que son tan claras que por muchas vueltas que se le den, o por mucho que se quiera decir que en realidad lo que es evidente que dice no es lo que dice, resulta imposible que todos estén de acuerdo en esa nueva perspectiva. Esto pasa con muchas cosas y está pasando especialmente con el tema de los actos homosexuales. Pero no solo. Por ejemplo, no hay forma de decir que Jesús no dijo lo que quería decir en el tema del divorcio. Es que no hay forma. Por mucho que uno diga, no, pero es que según tal escuela, según tal interpretación, el Señor
condena el divorcio. Y a lo más que podemos llegar es a intentar discernir si en un caso concreto esa persona que ha contraído un nuevo matrimonio ha perdido ya la libertad de no tener relaciones sexuales con su nueva pareja. Es a lo más que podemos llegar en el discernimiento, porque el Señor condena tajantemente el divorcio. El divorcio, no el divorcio como tal, sino el nuevo matrimonio, cuando no ha habido antes una nulidad matrimonial, nos ha demostrado que el primer matrimonio no existió. Lo mismo pasa con San Pablo. Es que no se puede afrontar la cuestión de la homosexualidad y olvidar lo que dice San Pablo en la carta a los Romanos, lo que dice en la primera a los Corintios o lo que dice incluso en la primera a Timoteo. Está ahí lo escrito está ahí con muchísima claridad. Esto está generando divisiones inevitables dentro de todas las iglesias protestantes llamadas históricas. Esta semana, por eso estoy tratando de este tema, los metodistas de Luisiana han protagonizado un cisma porque un sector de ellos ha decidido formar otra iglesia independiente, metodista, distinta a las anteriores, porque no aceptan el ejercicio de la homosexualidad. Pero es que eso no es el caso de los metodistas, es que en este momento todas las iglesias protestantes están ya divididas por este asunto. Quizá no solo por este asunto, pero de una forma especial por este tema. Estoy convencido de que esto va a pasar exactamente igual en la Iglesia Católica. Habrá un sector que diga, no hay ningún problema, lo vamos a interpretar de tal manera que ahora sí que se pueda. Pero otro sector dirá, pero si es que está clarísimo, es que San Pablo lo dice con toda claridad y por lo tanto habrá inevitablemente un cisma. Y esto será una tragedia, una gran tragedia, un nuevo cisma, algo que divida otra vez, una vez más, a la Iglesia Católica. Pero es que no se puede decir Jesucristo es el Hijo de Dios y su enseñanza cuando dice venid benditos de mi Padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, id malditos porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer, su enseñanza es divina. Y en cambio no es divina cuando dice el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Eso es absurdo. O Jesucristo es el Hijo de Dios y todas sus enseñanzas son divinas, o no es el Hijo de Dios, es un hombre, un gran hombre, y por lo tanto sus enseñanzas son humanas, y como enseñanzas humanas pueden ser perfectamente modificables o incluso en parte rechazables. Exactamente igual con San Pablo. Es que no se puede decir que es palabra de Dios el himno a la caridad de la primera carta a los Corintios y decir que es palabra humana la condena de la homosexualidad que está en esa misma carta a los Corintios. Es que, repito, los protestantes que están divididos precisamente por esto. Ellos, a partir de Lutero, utilizaron de una forma especial la carta a los romanos. Además, unos textos de la carta a los romanos extraídos del contexto al margen de otros muchos textos del Nuevo Testamento, incluso de textos de la propia carta a los romanos. Utilizaron la carta a los romanos como su base de justificación de la sola gracia. Tienen los tres, que llaman los tres sola: sola escritura, sola gracia, sola fides. Solo la escritura, solo la gracia nos vale para salvarnos, no nuestras obras, y solamente la fe como complemento en relación con lo de sola gracia. La carta a los romanos es su libro esencial para justificar la separación con la Iglesia Católica. No es el único, pero es su libro esencial. Pero ahora resulta que se basan en la carta a los romanos para eso, pero desprecian la carta a los romanos para el tema de la homosexualidad. No es extraño que se separen, porque algunos dicen, pero esto no es lógico, esto es una falta de coherencia completa. Repito, exactamente igual nos va a pasar a los católicos, salvo que hagamos de la Escritura y de la tradición las dos cosas, las fuentes de la revelación que no pueden ser manipuladas. Y hablo de todo esto no solo por lo que ha pasado esta semana con los metodistas en Luisiana, sino también porque esta semana están los obispos alemanes de visita limina en Roma. Estoy seguro de que van a acabar diciendo que el Papa les da la razón en todo y que están completamente de acuerdo con el Papa para seguir haciendo lo mismo. Estoy seguro.
Pero el Papa hace unos días, al regreso de su viaje de Bahrein, dijo en el avión que no quiere que haya una segunda iglesia protestante en Alemania porque ya existe allí una. Es que va a resultar inevitable que haya una ruptura en la Iglesia Católica, como está pasando en las iglesias protestantes, si no se acude al respeto íntegro a las Escrituras y, en nuestro caso, no el de los protestantes, a la tradición. O eso, o tenemos el cisma encima de la mesa y, insisto, las consecuencias serán terribles para todos. Algo que hay que intentar que no ocurra, pero no al costo de traicionar a Jesucristo, no al costo de decir que Jesucristo no es Dios y que sus enseñanzas son simplemente enseñanzas humanas. Quiero terminar con una palabra sobre las elecciones en el seno de la Conferencia Episcopal Norteamericana para elegir a su nuevo presidente. Ha sido elegido Monseñor Broglio, es el arzobispo castrense, por una mayoría considerable de votos, 138 contra 99. Broglio es un hombre clarísimamente defensor de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Presidió el año pasado la gran concentración a favor de la vida en Washington. Tuvo un problema durante la legislatura de Obama, siendo él arzobispo castrense. Obama prohibió que los capellanes castrenses católicos difundieran una carta que había hecho él contra el Obamacare, algunos aspectos del Obamacare. Es un hombre conservador de forma absoluta, en el sentido bueno de la palabra. Y esto también tiene una lectura. Dentro de los 10 candidatos que podían ser elegidos, se elige una decena de posibles candidatos a presidente y vicepresidente, y de entre esos 10 se hacen después las elecciones. Bueno, dentro de esos 10 no había ni uno de los nuevos cardenales nombrados por el Papa. Y el elegido dentro de los 10 es uno de los más conservadores que se podían elegir. Hay una lectura. Los obispos norteamericanos han dicho: Roma hace lo que quiere, tiene derecho a hacerlo, y nosotros también. Pura sinodalidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.